Cuando el Alzheimer nos mira a los ojos, nos perdemos en esa mirada. Alzheimer es el apellido de alguien, claro, pero también es el nombre de muchas personas que entre nosotros se están desvaneciendo. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es más común de lo que uno cree y a la que muchos, me incluyo, le tenemos un miedo inmenso. El mismo temor que tenía Gabriel García Márquez, que terminó sus días enfermo de olvido como si fuera uno más de los personajes de sus propios libros. Es eso, el olvido que seremos, o que tal vez no. El olvido que seremos, ese libro hermoso, rotundo y doloroso de Héctor Abad, se inspira el título en un poema de Borges que habla precisamente que luego de que nos hayamos ido ya seremos olvido. Y algunos antes de irse, el olvido viene por ellos. Y duele y no sabemos qué hacer y no tenemos como herramientas a la mano. Algunos tienen el privilegio y la posibilidad de tener la compañía médica necesaria. En este país eso es más excepción que cotidianidad. Por eso queremos hoy compartir esta conversación sobre el olvido que seremos. Ya les cuento quiénes nos acompañan esta noche. Estos son los diálogos por la vida de todos, por la tuya y también por la mía. Permítanme les cuento esto. Aquí entre nosotros existe el grupo de neurociencias de Antioquia, funciona con la Universidad de Antioquia y es uno de esos lugares que a todos nos debe provocar orgullo con solo mencionarlos. Alguna vez hace años, con algunos amigos, hicimos una campaña que llamábamos Más nombres y menos alias, porque todo el mundo se sabe los alias de los bandidos, pero los nombres de la gente que hace que uno se sienta orgulloso o contagiado de esperanza, pues no se los cuentan. Y me acuerdo que en los listados que hicimos de esos pusimos el nombre de Francisco Lopera y empezamos a hablar del doctor Lopera, del cual ya se hablaba mucho en el mundo. Es el hombre que lucha contra el olvido. Y me perdona Lucía que primero presente a Francisco, pero es que él suele ser, será por el pelo blanco, muy atractivo para las cámaras y muy enamorador de hombres y mujeres. Yo estoy muy enamorado de Francisco. Francisco lleva años, más de 30, buscando una cura contra el Alzheimer. Doctor Lopera, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias por salir de la casa, oiga. Porque ese muchacho, como es patrimonio nacional, no se prodiga mucho en salir a la calle. Y una que salió un poquito más a la calle fue la que empezó, incluso montando a caballo con él, buscando Antioquia adentro las familias que son también el secreto de la investigación que hacen. Y así es como Lucía Madrigal, que ha estado, lo que Francisco ha hecho, no lo podría haber hecho sin Lucía, pues digámoslo en español. Lucía, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias por todos los que nos están escuchando. Y pues esa esperanza que ustedes representan y de la que vamos a hablar más adelante, tiene un eco particular en las familias que tienen integrantes que padecen el Alzheimer o que lo han padecido. Hoy como queremos estar cerca del corazón de todos, pues por eso me traje a mi familia también y por eso María Adelaida está hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. Bien, muy bien. Aquí haciendo como un pequeño homenaje a mi papá y a mi mamá, que son pacientes de Alzheimer. Muchas gracias. Estamos aquí en familia realmente. Yo quisiera que mi mamá, que se llama Amparo, entienda como una definición muy sencilla de qué es el Alzheimer. ¿Cómo le podríamos contar a la gente, doctor, doctora, qué es el Alzheimer?
Yo pienso que el Alzheimer es una pérdida progresiva de la memoria en términos Sencillos. sencillos. Realmente, aunque yo sé que es una pérdida de la memoria, también pienso que es una manera triste y cruel de hacer un borramiento de la persona, pero no de los que estamos a través de esas personas, ¿cierto? Se borra la persona, pero se borra porque no tiene sus recuerdos. Pero nosotros somos el recuerdo que son ellos, ¿cierto? Los tenemos nosotros. Ese es el Alzheimer. El recuerdo lo tengo yo de esa persona que ha ido poco a poco perdiendo la memoria o borrándose, como digo yo. Doctor, ¿cuál es el motivo por el que existe el Alzheimer? ¿La gente por qué enferma de Alzheimer? Bueno, es un trastorno neurodegenerativo. Es decir, que el precio de la vida es finalmente la muerte y una de las formas de morir es a través de un proceso degenerativo. Y así como hay degeneración de las articulaciones, hay también degeneración de las neuronas del cerebro. Y eso produce pérdida de memoria, pérdida de la capacidad de razonamiento, pérdida de la lucidez mental y lleva a un declinamiento progresivo que algunos llaman enfermedad de Alzheimer o demencia o envejecimiento patológico. Claro, pero es que cuando decimos, por ejemplo, uno dice, ay, el niño nació, y la verdad es que nació, pero es el primer paso hacia la muerte. La enfermedad de Alzheimer está ligada a la edad. Vamos avanzando en edad, las células se van deteriorando. Y de ahí la degeneración de las neuronas, no solamente las neuronas, todos los órganos se van acabando. Tanto se acaban que nos morimos, ¿cierto? Pero el Alzheimer no mata, no es el Alzheimer el motivo por el que muere alguien. Sí, realmente no es una enfermedad que produce la muerte, porque realmente las personas con Alzheimer mueren de complicaciones asociadas a la enfermedad, porque al final la enfermedad primero acaba con la mente y después con el cuerpo. Entonces la persona pierde primero las capacidades mentales y luego empieza a declinar en la motricidad. Termina postrado en silla de ruedas, luego en cama, y en la medida en que no tiene habilidad para moverse, para cambiarse de posición, hace complicaciones, neumonía, infecciones, sepsis, y generalmente mueren de una complicación. ¿Cómo fue, María, cuando esta enfermedad llegó a tu casa la primera vez? ¿Cómo notaron que los estaba visitando el olvido con tu papá? Mira, mi papá fue un hombre supremamente activo, trabajó toda la vida de sol a sol. Y más o menos a los 79 años que todavía trabajaba de sol a sol y manejaba y era un tipo absolutamente independiente, un día se embolató yendo a alguna parte. Y sí le dio mucha angustia y llamó a mi mamá y le dijo, estoy perdido, y sabía para dónde iba, pues conocía el trayecto. Y esa fue la primera alarma. Ahí llegamos donde este par de sujetos tan encantadores, pero mi papá se resistía un poco. Al año siguiente esto empezó a ser un poco más común y digamos que mi papá tuvo otras cosas, pues ya tenía muchos años y entonces empezó a padecer de otras cosas y la enfermedad arrancó a avanzar. Además, yo no sé, hablo desde la ignorancia porque entonces llega un punto en que eso empieza a avanzar a la carrera y uno siente que esos Pac-Man empiezan a comerse un mundo de cositas, pues que es como la sensación desde este lado. Y en el caso de mi papá, pues mi papá estuvo muy enfermo 3 años y a los 3 años, al final, pues tuvo un mundo de complicaciones, pero sí superó 2 neumonías y la tercera ya sí no fue capaz. Pero terminó absolutamente abstraído de muchas cosas. Creo que lo único que mantuvo todo el tiempo fue el amor por mi mamá como muy presente y el afecto, muy afecto por nosotras las hijas, o sea que sentíamos que había mucho,
no se acordaba muy bien de los nombres, de pronto fallaba, pero por mi mamá, por ejemplo, siempre era pues como un amor súper, súper claro y súper directo. Fue lo único. ¿Por qué sucede eso? Que hay personas que no se olvidan o incluso saberes que no se olvidan. En estos días veía Tony Bennett, un cantante muy famoso como Frank Sinatra en Estados Unidos, tiene Alzheimer y acaba de grabar un disco con Lady Gaga. Él no reconoce a su esposa, pero no se le han olvidado las canciones. Y mostraban la grabación del disco y él cantaba la canción, terminaba y se iba. Cuando volvía a la música, porque iban a hacer la siguiente toma, él volvía a estar conectado con el que es, con el que siempre fue, con el gran cantante norteamericano que es. ¿Por qué sucede eso? Porque hay amores que no se olvidan, porque hay saberes que no se olvidan. Bueno, cuando uno habla de la memoria, realmente no deberíamos hablar de la memoria, sino de las memorias. Hay muchos tipos de memorias. Cuando decimos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la memoria, realmente no es de la memoria en general, sino de algunas memorias, porque hay algunas memorias más resistentes que otras a la enfermedad. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, la memoria musical, la memoria de la danza, son memorias muy resistentes. Hay memoria reciente, hay memoria del pasado. En el Alzheimer lo que más se afecta es la memoria reciente. En cambio, la memoria del pasado es una memoria intacta, por lo menos por un periodo de tiempo. De hecho, cuando una persona empieza con los primeros síntomas de la enfermedad, de lo que se queja es de olvido de la vida cotidiana reciente. Como el papá de ella cuando iba en el carro y se perdió. Sí, la persona conserva las memorias del pasado. Solamente cuando ya la enfermedad ha avanzado mucho, ataca también las memorias del pasado. Y por eso se pueden dar esos fenómenos de una persona que pueda volverse a conectar a través de la música, a través de la danza, porque son memorias más protegidas, más resistentes, y que si se alteran muy tardíamente en el curso de la enfermedad. Y que son de las cosas que uno le tiene que pegar, la música, la danza, las manualidades como estrategias de apoyo para los pacientes. Recuerdo una escena que se vivió en España, no recuerdo la ciudad, en la época del confinamiento de esta pandemia, frente a una plaza, graban a un señor que sale a tocar un instrumento. El cuidador, la cuidadora, lo sacaba a las 8 de la noche, que era la hora de los aplausos. Ustedes se acordarán Claro. del aplauso a todo el personal sanitario. Y entonces la cuidadora le decía, mira Miguel, te están aplaudiendo. Él había sido concertista de una orquesta de música clásica. Él no reconocía nada, él hacía como 2, 3 noticas ahí en un violín, oía el aplauso y cuando le decían que lo estaban aplaudiendo, él Evocaba. conectaba con... Y que eso durante un tiempo, nos contaban esa historia, le ayudó a mejorar las defensas, a mejorar incluso como el estado de ánimo, ese momentito del aplauso que era para otros, pero que él pensó que era para él. En un ratito, que ya vamos a volver, vamos a hablar de los cuidadores, que es un papel muy importante, y vamos a hablar también del punto en el que está hoy día tu investigación, la investigación de ustedes. Estos son los diálogos por la vida, son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Como les decía, vamos a ir a los comerciales o a las propagandas, como dice mi mamá. Muchas gracias, doña Amparo. Ya venimos en un ratico.
Gracias por seguir con nosotros. Estos son los diálogos por la vida. Este homenaje a la vida de tus padres que estás haciendo acompañándonos hoy, María, también yo creo que es una posibilidad para que muchos aprendan. ¿Vos qué has aprendido de esta enfermedad? Mira, mis hermanas y yo creo que hemos aprendido dos cosas fundamentales. La primera la hemos llamado principio de realidad. No sé si pues científicamente se pueda llamar así. En palabras coloquiales, esto es lo que hay. Con esto tenemos que aprender a vivir. Y viene la segunda, que es como, y vamos a querer al papá o a la mamá que tenemos hoy, que es absolutamente distinto al de ayer y va a ser distinto o distinta a la de mañana. Entonces, con mi papá, digamos que fue un poquito más distinto porque además con mi papá apenas estábamos entrando como en el mundo del Alzheimer. Mi papá además tuvo una cosa muy distinta a mi mamá y es que mi papá se volvió un tipo muy neutro, mi papá era muy amoroso, nosotros somos 4 hijas mujeres, entonces era muy amoroso y de pronto se volvió un tipo muy neutro, que le costaba mucho Ser como cualquier expresivo. emoción, sí. Entonces eso nos dio muy duro. Con mi mamá no ha pasado eso, mi mamá sigue siendo igual como de emocional y para nosotros es un poquito más fácil llevar eso, pero es entender sobre todo eso. Esta es la mamá que tenemos hoy, esta es la mamá que vamos a querer desde la punta del pelo hasta la punta del pie hoy y la vamos a disfrutar, porque también es muy fácil uno decir me morí del pánico, no sé qué hacer con esto y más bien doy un paso atrás. Yo creo que esas son las dos más importantes, la dignidad, que sigan siendo personas que les guste verse, así hoy tengan olvidos muy fuertes. Mi mamá, por ejemplo, siempre ha sido una mujer muy vanidosa, entonces tratamos de que mi mamá todos los días esté linda, de aretas, pues que ella se reconozca todavía Que se sienta a gusto mucho. con ella. Exacto. Yo creo que son como los más importantes. Somos muy conscientes de que de esto no se van a morir, o sea, pero además somos muy conscientes de que por más que hagamos, no sé si voy a decir una cosa muy respetuosa, y es que la enfermedad no va para atrás, pues mejor dicho, no tenemos cómo recuperar eso que se ha perdido. Todos los días vamos más para adelante. Entonces aprender a vivir con eso. Sí, la enfermedad no retrocede. Solo Esa avanza. enfermedad avanza y no Exacto. retrocede ni tampoco se detiene ahí, se detendrá por instantes y después vuelve y arranca, ¿cierto? Exacto. Pero son instantes muy cortitos. Pero es muy importante eso que estabas diciendo, que es aceptar esa enfermedad como es, esa situación que están viviendo, esa situación que está viviendo tu mamá, y darle el lugar que ella se merece y que se ha merecido siempre desde que Claro. ustedes nacieron, ¿cierto? No porque está enferma voy a dejarla a un lado No. o la voy a abandonar, no, es estar ahí con ella y hacerla sentir como que sigue siendo mi mamá. Claro. Puede que ella, no lo sé, pero puede que ella en un momento no se esté dando cuenta quiénes son ustedes, pero sabe que la están queriendo. Sí. Y lo más importante es que aprendamos de la enfermedad y aprendamos a dar amor. Estos pacientes son no carentes de amor. Nosotros somos los que les tenemos que aumentar eso, que Claro. ellos se vuelven, como tu mamá, por ejemplo, diferente a tu papá, que se volvió más parco, tu mamá es más querendona, les muestra ese afecto que desde chiquita les mostró y quizá más. Se vuelven más abrazadores, pues abrázala. Ah, es que ella se volvió más besucona, pues venga, vamos a tenerla Vamos a ahí, hay abrazarla. que sobarlos, hay que acariciarlos, hay que decirles, estoy aquí con ustedes. Hay una pregunta que yo he escuchado de varias personas y es, como vos decís y como vos lo confirmas, la enfermedad solo avanza, pero hay momentos de lucidez. La persona en ese momento de lucidez sufre cuando es consciente de que está enferma y que dentro de 3 minutos se me va a volver a ir el mundo y no voy a saber quién soy. Esa lucidez duele. Yo creo que una de las cosas interesantes de la enfermedad es que la persona es poco consciente de lo que le está pasando. Al principio puede haber angustia porque puede ser muy consciente de lo que está sucediendo,
pero a medida que la enfermedad va avanzando cada vez es menos consciente de lo que pasa. Es decir, que una persona puede vivir la enfermedad prácticamente a espaldas suyas, es decir, como sin ser muy consciente de lo que está viviendo. De hecho, muchas veces una de las cosas más difíciles es cuando una persona está empezando la enfermedad que no reconoce estar enferma, no reconoce por qué tiene que ir al médico, se enfrenta a sus familiares porque considera que no necesita nada, precisamente porque no es muy consciente de eso. Yo creo que eso antes beneficia al paciente y perjudica a los familiares. Digamos que el sufrimiento en este tipo de enfermedad es más de la familia que del paciente. Claro, enferma es el núcleo que está cerca. Es el núcleo familiar que es el que más sufre. Afortunadamente la enfermedad no produce dolor físico, produce dolor psíquico, pero el dolor psíquico es más para los familiares que para la misma persona. Le cuentan a uno distintos psicólogos que ante algunas enfermedades, sobre todo las mentales, las familias pueden romperse por lo exigente que es el cuidado de esa persona. Esta pregunta empieza con vos y va a terminar con vos. La pregunta es, ¿cómo han hecho tus hermanas y vos para conservar ese núcleo amoroso que son, para que no los divida el dolor? Porque realmente a muchas familias esto los rompe. ¿Ustedes de qué se han apoyado para seguir estando todas ahí como un coro? Mira, Juan, yo cuando a mí me preguntan, sobre todo por mis hermanas, yo siempre digo que somos un salpicón súper distinto, somos 4 súper distintas, que tienen muchos problemas para algunos momentos, pero muchos beneficios para otras, porque entonces cada una es útil en algo y tiene una tarea asignada dentro de una crisis, ¿cierto? Entonces, y cuando alguna entra en crisis, en medio de esa crisis habrá otra que es capaz de relevar. Entonces, yo creo que cuando mi papá en el aprendizaje, sobre todo hay una que la hemos delegado como la médica de la familia, no es médica, pero que es supremamente importante porque es la que nos aterriza en los temas como esto es lo que hay que hacer, habla con la doctora Claudia Ramos, que también es miembro del grupo. sí, y es la que nos dice esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que nos ha mantenido mucho como firmes, es que mi papá y mi mamá fueron muy amorosos con nosotros. Entonces yo creo que el amor ha sido como el pilar fundamental. Hemos hecho mucha conciencia de que queremos que ni esto ni nada nos vaya como a terminar dividiendo una decisión y tenemos muy claras las cosas que, por ejemplo, o sea, tenemos clarísimo que no queremos hacer actos heroicos, pero queremos que a mi mamá no le duela un pelo, que sobre todo esté el bienestar de mi mamá. Entonces tenemos cosas muy claras que nos mantienen siempre como a flote. Como en un acuerdo. Claro, eso es muy importante porque cuando a nosotros nos aparece en la familia alguien que está distinto, que está cambiando, que lo tengo que llevar al médico para que me diga qué tiene, es un aprendizaje en principio y muy duro. Pero cuando voy donde el médico, tengo yo como familiar que preguntarle qué es eso que le pasa a mi familiar, cuánto tiempo va a durar, si es que es contagioso o no, si, por los tiempos que vivimos, Claro. si es que nos va a dar o no nos va a dar, qué podemos hacer y preguntar. ¿Vea? Es que es muy importante que los cuidadores y las familias pregunten al médico o a los profesionales que están en el entorno, ¿qué es eso? Dígame de dónde aprendan de esa encuentro, deme enfermedad. literatura, explíqueme claro qué es lo que tiene. Cuando yo logro entender eso que es la enfermedad, voy a aprender a ayudarle a mi familia a que no se disgregue, sino que se quede como una piña y nos podamos ayudar los unos a los otros porque le estoy transmitiendo ese conocimiento que me dicen los profesionales. ¿Qué es eso? Cuando yo aprendo de la enfermedad, aprendo a cuidar, aprendo a cuidarme y a mantener la familia unida. Pero tengo que preguntar qué es. Del lado de lo que decís, esta semana justamente están lanzando ustedes una campaña. Quisiera que viéramos un cortico breve de 1 minuto larguito, precisamente que nos refleje y nos refresca esto que estamos hablando.
Luego les voy a preguntar cómo este tiempo de pandemia ha golpeado la investigación y también la relación con los pacientes. Vamos a ver esta historia, este minutico, por favor, todos mucho cuidado, que es hermoso. Julia ya casi no me habla. Todos los días corto una flor y se la regalo con un beso. Tal vez me recuerde por la flor o por el beso. Mi papá no se resigna. Y yo tampoco. Y yo tampoco. Y yo tampoco. Todos unidos tocamos su corazón y abrimos su mente. Porque lo que no ha olvidado es sonreír. Así nos recuerda por la flor o por los besos. Conoce más sobre el Alzheimer y ayúdanos a prevenirlo. Ingresa a www.cuidarte.org. Eso que acabamos de ver además es una historia real. Esa consigna, esa familia que las recuerde o por la flor o por el beso y que ella nunca ha olvidado la sonrisa. Ahorita hablábamos de eso. Lo importante que es tocarse. Ese verbo en todas las formas de conjugación. Tocarse con la palabra o con la música o con el tacto. Creo que tuvo una fractura muy fuerte en este tiempo cuando llegaron el confinamiento, las cuarentenas, la imposibilidad de hablarnos, la imposibilidad de ustedes de reunirse para en el mismo salón adelantar el trabajo genético, poder mirar juntos el microscopio, pero también poder acariciar a tu mamá. Yo creo que esta mierda nos rompió a todos de una manera muy fuerte, la verdad. Yo creo que todos estamos un poquito muy rotos. Y que eso está bien decirlo en voz alta y está bien admitirlo y que la fragilidad está entre nosotros. ¿Cómo les fue a ustedes con esto? Fue muy duro. Mi mamá está en un hogar, entonces pues desde el principio sabíamos que iban a estar absolutamente aislados. Entonces decidimos que íbamos a tener una videollamada con ella todos los días a la misma hora, que para ella iba a ser una cosa supremamente incómoda porque mi mamá pues además es cero tecnológica, pero que nos iba a ver todos los días y que íbamos a hablar y que dentro de incluso de esa llamada íbamos a tener una rutina, porque ahora hablábamos también de la importancia de las rutinas, entonces teníamos que establecer una rutina nueva. Entonces, además de las llamadas que todas le hacemos en la mañana o en la tarde, teníamos una videollamada a las 6 de la tarde. Colectiva. Sí, colectiva. Ahí nos veíamos, ahí rezábamos con ella. Y fue horrible, porque pasó más de un año. Nos pudimos ver en mayo de este año, el Día de la Madre otra vez, que ya nos dieron permiso, ya estábamos vacunados. Pues, o sea, a pesar de que evidenciábamos todos los días lo que mi mamá iba perdiendo por no tener esto, ese día fue muy impresionante. Yo le decía a Lucía ahora que yo creo que la habíamos mandado pelada, la volvimos, ella fue para la casa pelada porque La sobaron tanto de no haberla tocado. la abrazábamos, le dábamos besos, nos peleábamos por estar al lado de ella. Fue muy impresionante y ese día estuvo extrañamente muy conectada, pues o extrañamente no, estuvo súper conectada y decíamos, es que esto hace mucha falta, pues es que fue muy duro. Sí, yo creo que, yo no sé si es cultural o yo me defiendo como en el amor, pues es que esto hace mucha falta y a mi mamá le hacía mucha falta. Entonces, a partir de ese momento, a pesar de que han sido como cosas controladas, seguimos viéndola ya. Claro, y es que es distinto, fíjense que están en el hogar y en el hogar les dan cariño, les dan amor, les dan cuidados, todo lo que necesitan y más. Pero es que es algo distinto. Es eso con que ella estuvo toda la vida. ¿Con quién? Con sus hijas, con sus familiares, con ese cariño que ella tendrá guardado allí en lo más profundo, ¿cierto?
aunque es que son cariños distintos. Aunque allá le den cariño, los traten muy bien, es que es cuando yo la toco, cuando yo la Claro. cojo, cuando yo la abrazo, esa sensación, esa sensibilidad que tienen sus hijos hacia sus padres es diferente. La pandemia, ¿cómo golpeó el proceso de la investigación, Francisco? Bueno, nosotros tuvimos que suspender en 3 oportunidades el estudio API Colombia y la pandemia lo amenazó fuertemente, pero afortunadamente desarrollamos estrategias para salvarlo, comunicándonos con los participantes del proyecto por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico, por internet, y hubo una muy buena respuesta. Ellos respondieron muy bien y tan pronto fue posible retomar el estudio, no dudaron en continuar asistiendo a las visitas y se ha logrado salvar el proyecto pese a la pandemia. ¿Cómo te has sentido vos en este tiempo? Pues estuvimos muy preocupados de que esto afectara el estudio, porque obviamente interrumpir la administración del medicamento era una cosa demasiado grave, demasiado complicada, pero hubo pocas suspensiones, 2 o 3 dosis, y esperamos que eso no afecte los resultados. Vamos a ver. ¿Y a vos en lo personal esto qué? Bueno, en lo personal a mí me afectó también mucho porque durante la pandemia murió mi madre con enfermedad de Alzheimer por culpa del COVID. El COVID afectó su salud al final, pese a que ella mantenía el contacto con todos los miembros de la familia, al final el COVID también se la llevó. Espérame que estoy cogiendo aliento. Vos y yo nos hemos visto varias veces en la vida y alguna vez yo te pregunté que si vos querías sanar a alguien de tu familia, porque alguien que tiene esto como una obsesión, en cada paciente yo creo que está buscando sanar o salvar a alguien propio. Y vos ese día me contaste que tu abuela había sufrido de esto una tarde en que no había reconocido a tu papá. A vos te dolió y de alguna manera te ha motivado el resto de años a hacer esto. Sí, indudablemente, eso me motivó porque hice como un juramento ante mí mismo, en el sentido de que cuando yo fuese médico, eso no iba a pasar. Y no va a pasar. Yo sé que ustedes nos van a traer un día y no muy lejos esa noticia. Ha seguido pasando, Juan. Pero y no yo hemos sé que va a llegar un día, no va a hemos podido llegar. parar el asunto. Pero yo pienso que lo último que uno puede perder es la esperanza. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en el entorno de Alzheimer, que además no lo buscamos nosotros, sino que él nos ha ido buscando poco a poco. Cuando íbamos al campo, yo le decía a la gente, mire, le voy a hacer una evaluación, porque las personas creían que esta enfermedad es que están enyerbados, están embrujados, que la vecina, la de aquella casa, ya me mostraban, les dio un bebedizo, o siempre estaba el mito ahí. Entonces, como para romper un poco con eso, que me dio mucho pesar, pero que había que hacerlo, porque era lo que ellos creían, con lo que habían aprendido a vivir y tener la enfermedad en su casa, ya la sabían manejar a su manera. Entonces hubo que romper con eso. Entonces yo les decía, mire, le voy a hacer una evaluación neuropsicológica, unos test para ver cómo está su memoria. Le vamos a tomar una muestra de sangre, unos datos familiares, que es una genealogía. Viene el doctor y le va a evaluar. Y muy posiblemente algún día alguien, que seguramente no soy yo, ni siquiera los que vienen detrás de mí, de pronto los otros, venga aquí y le diga a su familiar, a estos pequeños que hay, mire, usted se va a enfermar, pero aquí le traemos el medicamento. Y yo pienso que algún día
va a pasar eso. Yo también. Ese primer paso, eso que estamos haciendo en el grupo de neurociencia, yo pienso que es ese primer paso que necesitábamos para que un día haya eso. No se puede perder la esperanza. Vea, ahí quedó, no, y además yo sé que él no pierde la esperanza y Yo sé que no. y nosotros tampoco. Vamos a volver en un momentito más. Estos son los diálogos por la vida. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya volvemos. Hoy estamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín, un sitio que también, como tu casa y la mía, sufrió bastante con todo lo que esta pandemia ha traído. Queremos invitarlos a que visiten el Museo de Arte Moderno. Queda aquí nomás en Ciudad del Río, es un lugar entrañable, un lugar para aprender, un lugar para sentir, un lugar que uno no visita solo una vez, sino que ojalá y regrese con más amigos. Están en una exposición temporal muy bonita por estos días. No les voy a contar para que vengan, pero voy a seguir con esta conversación aquí desde el museo. Es que es muy jodido que a uno se le muera la abuela y se le muera la mamá, los dos con Alzheimer. Es muy jodido que tu papá y tu mamá tengan Alzheimer. No sé las cercanías en tu casa, pero sé que ya muy cerca también. Esto está más cerca de todos nosotros de lo que muchos incluso puedan pensarlo. Pero yo sí creo, y ustedes tres son una constatación de eso, de que la solución existe. Tal vez no, o realmente ya no para quienes están en un estado avanzado, pero para los que todavía no lo han desarrollado y que tienen genéticamente eso en el destino, sí puede existir una solución. Esa solución, Francisco, depende del compromiso de todos. Son tus palabras, no las mías. Quisiera que habláramos de eso. Sí, últimamente estamos haciendo mucho énfasis en eso, la solución de este tipo de problemas como la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas, es una responsabilidad de todos, no solamente de los investigadores, de los académicos, es una responsabilidad de los pacientes, de los cuidadores, de las familias. Nosotros les decimos a ellos que ellos solos no podrán encontrar una solución, nosotros solos tampoco, pero juntos podemos. Entonces es un compromiso de todos, o sea, es una responsabilidad de todo el mundo y en la medida en que todos nos comprometamos, podemos algún día prevenir o curar la enfermedad. ¿De qué manera se puede comprometer a alguien? Ustedes acudieron al centro y eso... Sí, pero tuvo un primer paso muy importante y fue la aceptación, que yo creo que de ahí se deriva un poco en lo que dice el doctor Lopera. O sea, ese monstruo llamado Alzheimer, del que hemos tenido tanto miedo y que hay tantos mitos, o sea, aceptémoslo, tocó la puerta, llegó a la casa, miremos cómo vamos a hacer, ¿cierto? Aprendamos, busquemos ayuda, pero lo primero es aceptar, que yo creo que muchas personas se quedan en esa no aceptación, no, eso es una pérdida de memoria, pues se me olvidó y ya, me embolaté y ya, pero decir, venga, me está pasando esto, qué tanto de importante puede ser o no, es el primer paso para decir, listo, ¿qué hago? Busco ayuda. Hay un caso muy célebre que es el de una señora que se llamaba Liria, del cual ustedes cuentan con alguna periodicidad, esta mujer cómo se vinculó realmente permitiendo que la estudiaran, su familia permitiendo también que trabajaran con ella, pero al final de la historia ustedes tienen que trabajar con el cerebro, como los zombies, a ustedes les gustan los cerebros, y a Liria, el cerebro de Aliria lo pudieron estudiar al final o no? Sí, el cerebro de Aliria está en estudio, el cerebro de Aliria está en muchas partes del mundo. Hay unos fragmentos en Alemania, hay fragmentos en la Universidad de California, en el Instituto Banner, aquí en el grupo de neurociencias.
Aliria es la mujer más importante en el mundo del Alzheimer. Hay dos mujeres muy importantes en el mundo de la historia del Alzheimer. Augusta, que fue la primera paciente que estudió el doctor Alois Alzheimer en 1906. La familia donó el cerebro al doctor Alzheimer, él estudió su cerebro y fue ahí cuando se publicó la enfermedad que hoy lleva el nombre del doctor Alzheimer. Por el gesto generoso de la familia de Augusta. Entonces Augusta es una mujer muy famosa, pero Aliria es más famosa que Augusta. Bueno, no lo es todavía, pero lo va a ser. ¿Por qué razón? Con ella va a llegar la cura. ¿Por qué razón? Porque Augusta solo mostró la enfermedad. En cambio, Aliria mostró la enfermedad y la cura. Al mismo Es decir, tiempo. Aliria le enseñó al mundo que ella poseía en su biología al mismo tiempo la enfermedad de Alzheimer y al mismo tiempo la cura para la enfermedad. Ella la debía haber desarrollado a una edad y no la desarrolló. Ella era miembro de las familias con Alzheimer genético, debió haber enfermado a los 44, de pérdida de memoria, a los 49 de demencia y debió morir hacia los 60. Nosotros la conocimos a los 70, sana, lúcida, y era portadora porque ella vino a participar en las investigaciones que el grupo está haciendo. Primer gesto de amor con la investigación, ella vino a colaborar. De la aceptación, como decía María. Ella vino a colaborar y a participar en la investigación. Cuando la evaluamos y le hicimos el examen de sangre, confirmamos que tenía la mutación paisa. Pensamos que era un error porque pues estaba sana. Repetimos la evaluación y se confirmó nuevamente. Entonces nos dimos cuenta que era portadora y que estaba protegida, que era un ser protegido, porque tenía 30 años, había sobrepasado 30 años los síntomas de la enfermedad. Entonces la invitamos a participar en otros estudios. Estuvo viajando 3 veces a Boston a hacerse muchos chequeos y al final se comprobó que tenía 2 mutaciones genéticas, una que le causaba Alzheimer y otra que la protegía del Alzheimer. ¿Qué regiones de Antioquia son las que ustedes tienen como marco de estudio, a las que han ido a caballo desde hace 30 años cuando empezaron? Sí, nosotros hemos ido a varias regiones de Antioquia. Yarumal es una de ellas. Empezamos en Sopetrán, entre Belmiro y Sopetrán hay una vereda, de ahí salió la primera familia que estudió el doctor Lopera en el año 84 y luego nos fuimos hacia Angostura. Entre Angostura y Yarumal encontramos familiares de una paciente que estuvo hospitalizada en el Hospital San Vicente, en la sala de neurología clínica, y de ahí fuimos tirando el hilo y hemos encontrado que en varios municipios del departamento hay, inclusive en algunas ciudades fuera del departamento, ¿cierto? Fíjense, y yo pensando, cada vez que hablan de Aliria, a mí se me viene a la mente una vez que yo iba sola de comisión para Angostura, una vereda que se llama Canoas, y yo iba para Montañita Abajo. Montañita es otro trocito de la vereda. Y cuando iba en el bus, en un bus de estos de transporte normal, el señor que se sentó aquí, pues yo iba de uniforme, porque salí de trabajar y me fui de uniforme blanco. Y el señor me decía, yo contándole que es que mire, tenemos muchas personas que pierden la memoria, yo todavía no sabía que eso era Alzheimer, que era un tipo de demencia, y son muchos miembros de la familia. ¿Usted dónde vive? Le preguntaba yo a él y me dijo, no, yo voy para Tarazá. Era un señor más bien mayor. Y entonces él me decía, ustedes no se afanen porque estoy seguro de que en la misma persona que está enferma está la cura. Solo tienen que avanzar un poquito más. Y cuando apareció Aliria, a mí se me venía ese hombre porque además él me había dicho que iba para Tarazá y en los llanos, cuando esos los buses paraban en los llanos de Cuiabá, paró y no se volvió a subir. Y yo me quedé ahí con ganas de saber que me dijera más. Pues, entonces siempre pienso en eso, sí. Nos quedan 3 minuticos para terminar.
Eh, Quisiera aprovechar 20 de esos segundos para decir otra vez en público que yo quiero donar mi cerebro si sirve de algo. ¿Qué más se puede hacer para contribuir con la investigación, doctor Lopera? Bueno, participar en las investigaciones, donar el cerebro de las personas que mueren con enfermedades neurodegenerativas para el banco de cerebros. Básicamente esas dos cosas. Digamos que si se apoya la investigación, algún día vamos a tener una solución. Entonces, yo invito especialmente a las familias que tienen formas hereditarias a vincularse al grupo de neurociencias y ahora estamos buscando especialmente personas protegidas, es decir, personas, miembros de familias con formas hereditarias que tienen mucha edad y han sido protegidas de la enfermedad. Como Porque Aliria. como Aliria, estamos buscando alirias, más alirias, porque esas personas nos van a ofrecer la cura de la enfermedad. Y yo sé que cada familia es un mundo y es un universo, pero yo quisiera, María, que nos dieras un mensaje desde el amor para esas familias que hoy están pasando también por este dolor que a veces es tan difícil de manejar, como recordar a ustedes por qué han seguido juntas y por qué tu mamá reconoce y no olvida la sonrisa. Sí, yo creo que en lo que hay que insistir es en querer al sujeto que está afectado cada día. Yo creo que es en lo que más hay que insistir y en dejar de pelear con la enfermedad, en aceptar como amorosamente lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo. Y ahorita lo hablábamos un poquito, hasta reírse, no burlarse, sino reírse un poco con la enfermedad, ¿cierto? Porque si nos dedicamos a padecerla, vamos a pasar mucho más maluco. Entonces yo creo que es amar mucho, y amar mucho suena como a fe y alegría, pero es que es amar como con alegría a ese sujeto. No, y con fe y con Sí, alegría, sí, está sí, muy total. bien. Hay dos cosas, o varias cosas fundamentales cuando tenemos un familiar en casa enfermo, es primero aprender de la enfermedad como familiar y como cuidador. Segundo, yo lo que debo hacer es aprender a pedir ayuda. No sabemos pedir ayuda y no nos gusta pedir ayuda. Y tercero, aceptar que nos den ayuda, porque muchas veces uno encuentra a los cuidadores que han asumido también el rol que no permiten que nadie les ayude. Los otros hermanos, y eso ayuda a que se disgreguen, los otros hermanos le dicen, venga, yo le doy un descansito, no, es que usted no sabe cuidar. Claro. Todos podemos aprender a cuidar. Entonces, permitir que nos ayuden, eso es fundamental. María, muchas gracias por la generosidad. Yo sé que no es fácil para nada uno delante de cámaras hablar de lo que a veces uno no habla después de la puerta de la casa. Por tu mamá y por tu papá, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Y gracias a ellos, pues, todas. Gracias, Lucía. Gracias, Eso es. Francisco, De nada. porque luchan contra el olvido. Porque todos los días, no este país, sino este planeta puede ser la esperanza de seguir venciendo esos demonios. Están gente como ustedes, que se monta a caballo, que se sienta delante del computador o dentro de los aparatos que tengan que funcionar, sobre todo con la fe en su propia inteligencia y en su historia personal. Porque yo sé que en otras personas tu mamá y tu abuela van a sanar. Sé que lo vas a lograr. Y sé que vos nos vas a seguir acariciando porque uno te conoce y todo es caricia. Tratamos de mantener el recuerdo que queremos. Y por eso, porque la identidad de los que se los está llevando el olvido está en nosotros, los invitamos a ustedes a que no olviden a los que lo quieren y los motivos por los cuales todos estamos hoy aquí, porque tenemos un papá, una mamá, alguien que tal vez el olvido se está llevando, pero que ustedes todavía pueden sujetar con la mano. Por eso nos reunimos esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Les decía, los diálogos por la vida son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. Agradecemos al Museo de Arte Moderno
por ser hoy nuestra casa, y a todos ustedes en la casa por permitirnos entrar hoy con el corazón lo más dispuesto. Nos vemos dentro de 8 días, ojalá.